Pregunta nada más a los muchachos de audio, ¿quieren que cambie micrófono mejor? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, ¿verdad? Cambiamos micrófono. Sí, muy bien. Si es que estamos tratando de estrenar este micrófono, pero está fallando un poquito. Entonces vamos así con para ir a la palabra del Señor. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 10. Vamos a estar estudiando capítulo 10, versículos del 34 al 48. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, 34 al 48. Hemos estado hablando acerca de cómo Pedro se estuvo acercando, o todo este relato de cómo el Señor preparó a un Cornelio, ¿verdad? Que era un hombre que, a pesar de que no había tenido un encuentro directo con el Señor Jesucristo, era un hombre que temía a Dios. Y hemos estado hablando de cómo así hay muchas personas que quizás no conocen directamente al Señor Jesucristo, pero temen a Dios. Y al ver eso, nos hacíamos la pregunta que quizás nosotros debemos estar listos para hacer ese último vínculo con ellos, entre ellos y el Señor, es decir, poderles compartir de Cristo Jesús, y que esas personas que son temerosos del Señor pues puedan venir a Cristo, que eso es lo más importante. Entonces tú y yo debemos de tener eso muy en claro, y esta es la dirección que va tomando aquí esta narración que tenemos del libro de los Hechos. Y entonces vamos a lo siguiente. Vamos allá al versículo 34, donde dice así: después de que Pedro ya está ahí en la casa de Cornelio y está con todos los amigos y familiares de Cornelio y se da cuenta de lo que Dios está haciendo, dice así: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Ya desde ahí estamos viendo una vez más cómo Pedro sigue siendo ministrado. Date cuenta aquí de algo que es muy interesante. Dios sigue obrando en el corazón de Pedro. Ya Pedro había recibido un mensaje muy directo acerca de ir y llevar el mensaje de salvación a la casa de Cornelio. Ya Pedro había recibido un mensaje muy directo de no hacer de menos a Cornelio por el hecho de no ser judío. Es decir, Dios estaba hablando al corazón de Pedro. Y entonces Pedro obedece y sigue haciendo lo que Dios le pide, a pesar de que no estaba completamente convencido. Esa es una parte muy importante, porque es una parte muy humana. Sí, yo creo que tú y yo en muchos momentos hay cosas que aún todavía no estamos convencidos, aún incluso de la palabra del Señor, pero vamos caminando por fe, vamos obedeciendo lo que el Señor nos dice. Y eso es muy importante, porque es algo que nos va a acompañar durante toda la vida, toda nuestra estancia en esta tierra. Va a haber dudas en nuestro corazón, va a haber dudas en nuestra mente, y más sobre todo cuando aparecen circunstancias, situaciones difíciles en nuestra vida. Pero lo que debemos de hacer es dar el paso de fe, de obediencia, y esto lo vemos muy claramente en Pedro. En este versículo 34 y 35 vemos cómo el Señor sigue trabajando en el corazón y la mente de Pedro. Sigue todavía convenciéndolo, sigue todavía diciéndole: Pedro, tienes que aceptar esto que te estoy diciendo. Y como lo vemos, como lo dice, entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Sigue convenciéndose de esto. Y luego el 35: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un corazón que está siendo transformado. Así que con esto lo que te quiero decir es que no te desanimes si de repente en tu vida llegan dudas, o si de repente en tu vida llegan ciertos pensamientos que quieren hacerte detener del llamado o del mandato que Dios te ha dado en tu vida. Debemos de obedecer por fe, debemos de seguir adelante, y Dios va a seguir obrando en nosotros. Incluso nos vamos a dar cuenta que más adelante vemos cómo todavía Dios seguía obrando en el corazón de Pedro por una circunstancia que él vive directamente con el apóstol Pablo también. Entonces debemos de confiar en el Señor y seguir adelante, y eso es lo que está pasando en este caso con Pedro. Pero también aquí hay algo muy interesante en el versículo 35, y es lo siguiente, que dice: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y este versículo es un versículo de controversia, porque es un versículo de controversia en cuestión de la división que existe, y esta es una división que existe entre el arminianismo y el calvinismo, en cuestión de un corazón corrupto totalmente. Aquí hay algo muy interesante, y lo que vemos es que el Señor le está mostrando que en el mundo
hay personas que a pesar de que todavía no tienen a Cristo, que todavía no han conocido el Evangelio, pero humanamente, vamos a hablarlo humanamente, hacen bien, son buenas personas. Y yo creo que eso nos puede traer un poquito de choque, quizás en cuestiones doctrinales, porque a veces también se nos ha enseñado en extremo que nuestro corazón de plano no puede hacer nada bueno, de plano no puede hacer nada bien. Pero aquí tenemos que hacer la división, porque sí vamos a encontrar personas que están haciendo bien debajo del sol, al nivel humanamente hablando. Ok, a eso me refiero. Y esto lo vemos claramente aquí. El mismo Señor le está diciendo, ¿verdad? Le está mostrando a Pedro, en cada nación Él acepta. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién acepta? Dios. ¿A quiénes acepta? A los que le temen y hacen lo correcto. Ahora aquí la pregunta es, ¿Cornelio ya conocía de Cristo? No. ¿Hacía lo correcto? Sí. Ahí hay un sesgo el cual tenemos que nosotros cuidar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que a final de cuentas, vaya la redundancia, hay una responsabilidad en el hombre de hacer lo bueno en lo malo. Aún en eso, y eso se respalda con Romanos, aún en eso el hombre no tiene excusa. Romanos capítulo 1 nos dice que no hay excusa para el hombre para decir que no conoce de Dios o que no conoce que está bien y que está mal. Él sabe, pero ha decidido hacer lo malo. Esa es la gran diferencia, nos damos cuenta. Sin embargo, aquí vemos cómo el Señor va a obrar también en el corazón de aquellos que le temen y que están buscando hacer lo correcto. Eso es muy importante. La palabra que encontramos aquí para temen es en griego, phobeomai, que quiere decir temor reverente en acción. Fíjate qué interesante es esto. Esta palabra es de ese tipo de verbos que no solamente anuncian una acción, sino que anuncian también algo muy práctico. Es una acción que tienes que estar realizando de manera muy práctica. Y entonces su significado tiene que ver con temer de manera reverente, pero no solamente un temor reverente, sino un temor que te lleve a la acción. Y eso, como ya lo hablamos anteriormente, era lo que vivía Cornelio. Cornelio temía a Dios de una manera que lo hacía vivir de forma que honrara a Dios. Ese es el temor que necesitamos, porque tú y yo podemos temer a Dios, decir que le tememos y que Dios es poderoso y que en cualquier momento Él puede decir dar fin a nuestras vidas. Pero otra cosa muy diferente es que ese temor nos lleve a honrar al Señor y a hacer acciones, a tomar decisiones que le traigan honra y gloria a Él. Hay una gran diferencia, hay todo un puente en medio de esto, de temer a Dios y de que ese temor te lleve a accionar de una forma en que podamos honrarle. Y entonces también viene esta segunda palabra, hacer lo correcto, que es del griego dikaiosne, que quiere decir trato equitativo y justo. Es decir, Cornelio tenía un temor reverente en acción y tenía un trato equitativo y justo. De ahí es que, y esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque la Escritura nos manda a analizarnos. De ahí es que incluso fuera de la iglesia hay gente que actúa de manera justa y reverente, incluso más que los cristianos. Esta semana, este jueves, bueno, por si a alguien le interesa, ¿verdad? Los jueves estamos yendo los papás que tenemos niños chiquitos, así más o menos como Dayana y Dariel, estamos yendo al ferrocarrilero a jugar con nuestros hijos, ahí toda la bola, ¿verdad? Para quien guste está invitado, Y estando ahí había un señor que estaba en patines, un señor como de unos 58 años más o menos, y se acercó y entonces le gustó la dinámica, porque pues imagínense todos los papás ahí jugando con los niños, ¿verdad? Y todo el rollo, pues es algo que no es muy común de verse. Entonces se acercó y ya empezamos a platicar con él y traía una bocina y hasta nos puso música para que los niños ahí jugaran con la música y todo el relajo, y empezamos a hablar acerca del evangelio. Salió el tema y empezamos a compartirle. Pero él empezó a decir, es un hombre que ha vivido en 5 países, habla 5 idiomas el señor, o sea, es un hombre muy preparado. Y empezó a salir el tema y yo le decía, no, mira, compartiendo del Señor, ¿verdad? Todos en nuestro corazón necesitamos de Cristo, sin Él estamos perdidos. Entonces mira, queremos también invitarte a la iglesia, está aquí y allá. Y él me dice muy respetuosamente, me lo dijo, no, mira, mi familia era cristiana, dice, para empezar. Dice, varios de mis amigos que conozco son cristianos. Conozco de lo que me estás diciendo, pero aquí el problema es que
son la gente más hipócrita y que te puedas encontrar. Así me dijo. Y bueno, yo le dije, bueno, quiero invitarte a que veas a Cristo, no veas a la gente, porque es lo que tenemos que hacer. Pero en lo que él dijo, tristemente hay mucha verdad en cuestión de la visión que las personas tienen del creyente. ¿Sabes por qué? Porque nos decimos cristianos y decimos tener un temor reverente al Señor, pero no vivimos como cristianos. Y eso es un gran mal, porque no estamos honrando el nombre del Señor y estamos siendo piedra de tropiezo para aquellos que en algún momento quisieran acercarse. Y sabemos que pueden ser excusas de esas personas, pero la realidad es que debemos de analizarnos y de una manera muy honesta preguntarnos: ¿qué testimonio estoy dando? ¿Cuál es el testimonio que estoy dando? Cuando me ven, realmente ven a la palabra del Señor que se está haciendo realidad. Ven que trato a mis hijos, a mi esposa con amor, como el Señor me trata a mí. Ven que soy una persona disciplinada y diligente en mi trabajo. ¿Qué es lo que están viendo de mí? Por eso es que aún fuera de estas cuatro paredes, fuera del cristianismo, a veces encontramos gente que en este sentido moral, desde la perspectiva del Señor también, son mejores que muchos cristianos. Y eso no es para que nos comparemos y digamos, pero ¿por qué? ¿Verdad? No, es para que analicemos, porque Dios permite eso también, y veamos cómo está nuestra vida. Y que recordemos que si esas personas están viviendo así, lo único que también les falta es Cristo Jesús, lo más importante, y que tú y yo podemos llevarles ese mensaje. Pero esto se refiere a que Dios pone sus ojos, como lo dice aquí, en todos aquellos que temen de manera reverente, en manera activa a Dios, y que hacen lo correcto, es decir, que tienen un trato equitativo y justo. Y yo creo que tú y yo conocemos a muchas personas así. Versículo 36 dice: este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Después de que ya el autor aquí del libro de los Hechos, Lucas, nos hizo toda una narrativa. Recuerda que Lucas es bien descriptivo, ¿verdad? Y nos hace toda una narrativa de todo lo que sucedió, ¿no? De acerca de Cornelio, de cómo era Cornelio, acerca de Pedro, cómo el Espíritu Santo le habla a Pedro y lo prepara, le quita prejuicios, le quita tabúes, ¿verdad? Y cómo avanza hacia la casa de Cornelio. Está haciendo toda una narrativa de todo lo que iba a pasar y llega al momento cumbre. Este es el momento cumbre donde él dice: este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Recuerda que la palabra buena noticia es realmente la traducción del original en griego para evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Entonces, en otras palabras, Pedro está diciendo aquí: este es el mensaje del evangelio para el pueblo de Israel. Ahora, quiero que notes algo. Sin querer, de alguna manera, Pedro vuelve a enfatizar en algo. ¿Te das cuenta en qué está enfatizando aquí otra vez Pedro? ¿Quién se ha dado cuenta ya? ¿Para quién dice que es? Creo que todavía no le caía el 20. ¿Te das cuenta? Cómo Dios todavía sigue obrando. O sea, porque él dice: este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Por eso Dios tenía que seguir preparándolo, para él seguir comprendiendo eso, ¿verdad? O sea, todavía él sigue en una postura, está llevando el mensaje, pero todavía está diciendo como que, pues mira, les está tocando migajas, ¿va? Pero pues ahí les va, ¿verdad? De alguna manera. Y entonces dice que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Y entonces habla de ese primer mensaje. Dice que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje central del evangelio. El mensaje central del evangelio es reconciliar al hombre, al ser humano, con Dios. ¿Cómo lo va a reconciliar? ¿Por medio de quién? De Cristo, por medio de Jesús. Ese es el mensaje. Regresando a este señor que conocimos, que incluso creo que lo vamos a ver el próximo jueves, ¿verdad? Creo que nos dijo que iba a ir otra vez ahí. Le caímos bien, fíjate, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el punto ahí es que cuando estamos hablando de este tema, él decía: no, mira, porque vivió en Japón también. Dice, por ejemplo, allá pues el budismo está fuerte y la gente se aplica. Y por ejemplo en Tailandia esto y aquello. Y nos estaba platicando, ¿no? Y nos decía: yo veo que a veces hay mejores personas, ¿verdad? Aquí en México hay mucha corrupción y todo, ¿verdad? Entonces yo ahí sí me atreví a sacarle un dato, ¿verdad?
yo le decía, bueno, a ver, pero fíjate, se llama Ezequiel. Le digo, a ver, Ezequiel, pero date cuenta, Tailandia tiene el primer lugar de trata de personas. No, pues no, sí, cierto, tienes razón. Ya me dijo, está bien, que quién sabe qué. Es decir, que necesitamos de esto. Y entonces él decía que había muchas maneras de acercarte a Dios, pero ahí le compartimos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que solamente Jesucristo fue el único que dijo valientemente y de manera obviamente asertiva: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí el Señor va obrando. Y es ese mensaje que Pedro le está dando entonces ahora a Cornelio, a un buen hombre, un hombre que está haciendo bien las cosas, pero que necesita a Cristo. Y le dice que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Y ahí entonces resalta también esto: Jesús es el Señor de todo. No es un Dios opcional, no es un Dios más en la lista, sino que es el Señor de ¿qué? De todo. Él es el Señor de todas las cosas y por lo tanto es el único que realmente nos puede salvar. Versículo 37 dice así: ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y aquí aprovecha algo Pedro para compartirles el mensaje. ¿Qué es lo que aprovecha? El contexto cultural de lo que habían vivido, los hechos históricos. Es como cuando tú y yo de repente queremos aprovechar lo que dicen en las noticias para compartir el evangelio a las personas. Entonces él está aprovechando eso. Y fíjate muy bien lo que les dice. Dice, ustedes saben, ellos ya sabían lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Es decir, ellos conocían de ese Juan que había predicado ya acerca de arrepentimiento, y ellos conocían de todo lo que se había escuchado que estaba sucediendo de ese hombre de Galilea, ¿verdad? Que estaba sanando enfermos, que estaba resucitando muertos, estaba echando fuera demonios. Conocían la popularidad de Jesús, sabían lo que había pasado, sabían que era un hombre que habían enjuiciado de manera pues errónea, y que lo habían crucificado en una cruz y que se decía que había resucitado. Habían escuchado por ahí. Igual esto vamos a llevarlo a nuestro contexto actual. La gente ha escuchado mucho la historia de Jesús, ¿verdad que sí? Acabamos de pasar Semana Santa, donde en la televisión hay muchas películas de Jesús. Nos acercamos cada día más a Navidad, donde van a empezar también las películas de Jesús. La gente ha escuchado de Jesús, sabe de él, y debemos de aprovechar ese contexto para poderles predicar. Y eso es lo que Pedro está haciendo para llevarles el evangelio. Entonces les dice, después de que Juan empezó a predicar su mensaje del bautismo. Pero esto tiene también una intencionalidad. ¿Por qué? ¿Qué era lo que predicaba Juan? Vemos Mateo capítulo 3, versículos del 2 al 4. Esto era lo que predicaba Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. ¿Qué está predicando entonces aquí Juan? Ya estaba predicando acerca del arrepentimiento, lo mismo que el Señor Jesucristo haría posteriormente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces aquí vemos dos pasos muy importantes del evangelio, ¿verdad? Primero, lo que está haciendo Pedro de decirles que el mensaje de la buena noticia es que hay una manera de reconciliarnos con Dios, y que es a través de Cristo Jesús. Y que esa manera de reconciliarnos de Dios requiere de que, repita después de mí, arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados, dice aquí, y vuelvan a Dios. Eso quiere decir arrepentirte. No quiere decir solamente, como ya lo hemos hablado, tener un cargo de conciencia, ¿verdad? Decir, la regué y ya, y quedarte en eso. Sino cambiar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra. Y aquí quiero volver a un punto muy importante para mí, hermano. Yo eso siempre te lo voy a decir: necesitas esforzarte, necesitamos esforzarnos, porque Dios ha puesto en ti y en mí también un grado de responsabilidad. Créeme, Dios no quiere que estés pecando, que estemos pecando. Si en nuestra mente está el sesgo de que Dios tenía destinado que pecaras, ahí hay algo mal. Porque la misma escritura nos dice que Dios no tolera el pecado. Entonces, ¿cómo va a permitir algo que no tolera? Algo que Él rechaza completamente. ¿Te das cuenta?
Sin embargo, el Señor siempre también de manera constante nos está diciendo que nos esforcemos, nos está diciendo que nos examinemos a nosotros mismos, nos está diciendo que nos esforcemos, que luchemos contra aquellos pecados y que hagamos también la parte que debemos de hacer. Esto no se trata, y quiero dejarlo muy en claro, no te estoy hablando de que si así te ganas la salvación o no. Estoy hablando de un proceso de santificación donde Dios está obrando en ti. Y al llevarte en ese proceso de santificación, que quiere decir que te va transformando, que te va apartando cada vez más para Él, tú le das gloria y honra a Él, porque se trata de Él, no se trata de ti. Amén. Y esa es la gran diferencia con el coaching, y esa es la gran diferencia con los grandes disertores de lo que es el ¿cómo se llama? El pensamiento positivo y todas estas cosas, ¿no? Es la gran diferencia. Ellos te dicen, tú eres lo máximo. No, Jesucristo es lo máximo. Se trata de Él, y tú y yo debemos de buscar glorificarle de esa manera. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces Pedro ya les aventó ahí dos pasos muy importantes. El primero, Dios quiere reconciliarse con el hombre, y hay una buena noticia: esto es por medio de Cristo. Y lo que tú necesitas para estar reconciliado con Él entonces es arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios. Ese es el mensaje que les comienza a dar Pedro, muy importante. Y entonces viene el versículo 38, donde Pedro va a enfatizar acerca de la función de Cristo. Y dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, eso los amigos, familiares, Cornelio mismo sabían eso, ¿verdad? Sabían que Jesús estaba empoderado, había un poder en él, ¿verdad? Y aquí Pedro está diciendo que ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo ¿qué? El bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo esto ya lo conocían ahí los amigos y familiares de Cornelio, y Cornelio mismo obviamente sabía ya de eso también. Entonces aquí hay un punto que vamos a recalcar y vamos a subrayar: la importancia del testimonio y la evidencia. ¿Te das cuenta por qué sí es importante? A veces abrigamos en nuestro corazón una idea de que nosotros vivimos nuestra vida y que los demás lo que piensen no nos interesa. ¿Cuántos han escuchado esa filosofía? Para el cristiano no debe de ser así, porque gran parte de lo que piensen de ti es lo que piensan de Cristo. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Era lo que nos decía Ezequiel, el señor que conocimos allí en el ferrocarrilero. No, es que yo todos, empezando por mi familia, o sea, wow, qué tremendo, ¿no? Y a veces nosotros queremos como que protegernos en un escudo donde decimos, no me importa lo que piensen los demás. No, sí te debe de importar, y no por llenar tu ego, sino por honrar y glorificar el nombre del Señor. Ya cuando piensan de ti, eso es otra cosa ya muy diferente. Cuando piensan y te odian, pero porque tú estás honrando al Señor, eso es otra cosa. Amén. Eso es otra cosa. Pero fíjate muy bien cómo es importante esto. Y dice aquí, versículo 39, hablando de esta importancia del testimonio y la evidencia, dice así: ahora ya se va a involucrar él mismo, Pedro, dice, y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, vamos a continuar, versículo 41, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Le está diciendo, yo mismo soy testigo de lo que Jesucristo ha hecho, de lo que Jesús hizo. Nosotros vimos a ese hombre, ¿verdad? Cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos, cómo echaba fuera a los demonios, cómo tenía el poder de Dios en su vida. Nosotros vimos cómo fue crucificado, nosotros vimos cómo Dios lo levantó de la muerte, nosotros vimos eso. En pocas palabras, Pedro está diciendo, somos testigos de lo que Dios ha hecho. Yo quiero darte otra pregunta ahora aquí. Amén, ¿estamos listos? ¿Dios ha hecho algo en ti? ¿Has visto el poder de Dios en tu vida? ¿De veras? Pues eres testigo de eso.
Y cuando tú compartes el evangelio, te das cuenta que importante es también el testimonio y la evidencia, de una manera moderada quizás, pero es importante que tú les puedas decir: yo soy testigo de lo que Dios puede hacer, porque el Señor a mí me ha transformado, me ha perdonado, me ha hecho otra persona. Antes toleraba esto, hacía esto o aquello, pero por el poder de su gracia, su Espíritu Santo, ahora soy diferente. Y yo quiero recomendarte al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está haciendo testimonio y das una evidencia. Es ahí donde nuestro testimonio, de una manera sabia, puede ser de bendición, porque hablamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, no de lo que nosotros hemos hecho, amén, de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En 2 de Corintios capítulo 3 versículos 2 al 4 dice así: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Sabemos que el contexto de esto es Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios, ya en esta segunda carta, donde los corintios ya comenzaban a entender los errores que habían cometido de enjuiciar tanto a Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que no lo querían, verdad? A pesar de que Pablo había gastado años en ellos, en discipularlos, en llevarlos a la palabra del Señor, pero ellos lo hacían de menos, ¿verdad? Decían: no, ese Pablo no la hace, ¿verdad? Su discurso está muy feo, hasta él está feo, decían. Imagínense, lo comparaban con otros, ¿verdad? Pero ya después van entendiendo, y Pablo aquí en ese contexto les dice algo que es totalmente aplicable para nosotros. Dice que la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Él dice de sus hermanos en Corintios: sus vidas son como una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Aquí hay mucha enseñanza en esto, porque incluso hay enseñanza de discipulado en cuestión del discipulador. También habla de eso. Gracias, Alex. ¿Y qué quiere decir? En primer lugar, habla de que nosotros, una vez que estamos creciendo en la palabra, debe de haber algo en nosotros que la gente note, que la gente lea. La gente hace una lectura de nosotros, amén, y entonces ve qué tanto hay de Cristo en nosotros. Pero también aquí hay una enseñanza implícita acerca del discipulado. ¿Cuál es? El empeño del discipulador en que las personas puedan crecer en Cristo. Y eso es lo que Pablo hizo. Yo creo que cualquiera de nosotros a lo mejor ya hubiéramos como que tirado la toalla, ¿no? Hubiéramos dicho: no, hombre, estos corintios no agarran la onda, son malagradecidos, son carrillas, ¿verdad? Me dicen de cosas, etcétera, etcétera. No, ya Dios que los ayude, y los hubiéramos abandonado. Pablo no lo hizo. Me encanta el corazón de Pablo, porque Pablo no lo hizo, sino que insistió con amor, pero también de manera asertiva, la necesidad que tenían los corintios. Y entonces aquí el discipulador debe de tener eso muy en claro. El trabajo que tú y yo hagamos al discipular debe de ser de todo corazón, confiando en el Señor que pueda obrar en la vida de la persona a quien estás discipulando. Amén. Para que cuando su corazón sea leído, su vida sea leída, entonces puedan ver esa obra del Espíritu Santo hecha en él. Y ahí es donde se vuelve también relevante. Segunda de Corintios, también ahí aquí repetí el versículo. Vamos al versículo 42 de ahí de donde estamos en Hechos, y dice así, de esta manera: y él nos ordenó, está hablando todavía de la ordenanza de Jesús a los discípulos, y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Qué interesante es esto. Dice: y él nos ordenó que predicáramos ¿en dónde? En todas partes. Y ese es el mensaje que aún tú y yo debemos de estar llevando. En todas partes poder compartir de Cristo Jesús, porque sabemos que el Señor nos ha designado esto, que podamos compartir. Porque a final de cuentas el Señor es el juez de todos, de los que estamos aún vivos y de los que ya han muerto, obviamente. Él va a traer ese juicio. Por eso es una de las preguntas que a veces nuestros amigos, ¿verdad? de Living Waters, ellos hacen mucho en su ministerio, ¿verdad? Cuando se acercan a una persona y le preguntan: oye, si hoy tú murieras, ¿sabes a dónde irías? Y esa es una pregunta muy importante y nos ayuda a abrir el mensaje de la buena noticia, preguntándoles: ¿a dónde irías?
E incluso dentro de la iglesia se vuelve relevante, porque recuerda que en la iglesia podemos estar asistiendo cristianos y simpatizantes del cristianismo, que es muy diferente. En la misma iglesia puede haber personas que no han nacido de nuevo. Y esa es una muy buena pregunta, el decirte, si hoy yo muriera, ¿a dónde iría? Y eso abre un sesgo importante para compartir el evangelio. Y aquí entonces Pedro les dice también eso, que se ha comisionado el llevar el mensaje de salvación o la buena noticia. Versículo 43, vamos a avanzar, dice así: de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¿Qué está haciendo aquí Pedro también? Está tomando lo que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús, para dejarles más en claro. Recuerden que este hombre, Cornelio, y su familia, al ser temerosos de Dios, gran parte de eso era porque vivían en medio de la cultura judía, ¿ok? Entonces, al vivir en medio de la cultura judía, seguramente de repente asistían a una sinagoga, de repente a lo mejor escuchaban a algún rabí predicando o enseñando, y ellos comenzaban a aprender de eso, es decir, tenían un contexto. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces ahí en ese sentido es que Pedro utiliza el Antiguo Testamento para dejarle cada vez más en claro. Hasta este punto yo te quiero decir algo. El compartir el evangelio necesita de que lo hagamos con mucho cuidado, con mucho orden, y lo hagamos con profundidad. Eso es lo que hizo Pedro, ¿te das cuenta? Es decir, Pedro no nada más llegó y le dijo: oye, ¿sabes qué, Cornelio? Pues te vengo a decir, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Quién quiere? Vámonos. ¿Verdad que no hizo eso? ¿Qué hizo Pedro? Hizo todo, lo fue explicando con orden, desde qué es la buena noticia, que es el evangelio, de qué necesitaban hacer para acercarse a Cristo, quién era Cristo, qué es lo que había hecho, cómo había obrado en su vida. Entonces está llevando todo un mensaje. En pocas palabras, cuando alguien realmente está interesado, porque ese es el contexto aquí, Cornelio y sus amigos estaban interesados, amén. Cuando alguien realmente está interesado en el evangelio, tómate todo el tiempo que ocupes para dejarles en claro qué es el mensaje de salvación. Amén. Y eso es lo que vemos aquí con Pedro. Él está haciendo eso, está tomándose ese tiempo para dejar muy en claro qué es el evangelio. Porque tristemente, si no lo hacemos así, hay ocasiones que hay personas que vienen a Cristo, pero no han comprendido todavía realmente qué es venir a Cristo. Y entonces vienen a Él y comienzan a haber problemas. Y empiezan a decir: oye, pues ¿qué pasó? Pues yo pensé que esto se iba a poner muy bonito porque vine a Cristo, ¿verdad? Pero como no se les ha compartido completamente el evangelio, no se dan cuenta que el evangelio, a final de cuentas, es una renuncia total a ti para entregarte por completo, rendirte por completo a Cristo. Y que eso quizás te vaya a traer problemas en tu vida. Y esa es una gran diferencia, como a final de cuentas lo vivieron también los primeros cristianos. Aquí entonces, para ir también subrayando esto, puntos importantes al momento de compartir la buena noticia. ¿Cuáles son? Como hablábamos, este es un orden. Primero, anunciar que hay paz con Dios por medio de Cristo. Lo vemos en el versículo 36, amén. Tenemos que decirles eso. Tú necesitas estar en paz con Dios. Y para estar completamente en paz de Dios, o sea, tú puedes, fíjate muy bien, le está hablando un hombre temeroso de Dios, amén. Y le puedes decir: tú puedes temer a Dios. Es más, quizás a lo mejor hasta haces mejores obras que yo, pero necesitas estar en paz con Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de Cristo. Eso es lo que te falta, es lo que necesitas. Y es lo que debemos de anunciar, que hay paz con Dios por medio de Cristo Jesús. También debemos entonces mencionar el trasfondo del evangelio, es decir, de la buena noticia. Todo el contexto. ¿Por qué es importante esta buena noticia? Debemos de anunciar también a Jesús, ese Jesús profetizado aún en el Antiguo Testamento y anunciado en el Nuevo Testamento por Juan el Bautista. Y lo vemos en los versículos 37 y 38. Todo esto está haciendo Pedro. ¿Qué más está haciendo Pedro? Vemos también que está dando testimonio de la realidad de Jesús y de su poder. Versículos 39 y 41. Mira, cada vez que pasan más y más los años, los historiadores, filósofos, antropólogos, gente realmente de ciencia, no cualquier persona que a veces te dice ser ateo y que
te da argumentos que ni él razona. Pero hablando en cuestión de personas científicas que siguen un método científico, cada vez más y más hay personas que dicen, ¿sabes qué? Jesús sí existió. Y hay mucha evidencia que incluso no se quedó en esa tumba. Por hechos históricos, hechos legales, antropológicos, arqueológicos, etcétera, todo nos apunta a que Jesús, algo había sobrenatural en él. A lo mejor no se atreven a decir era Dios, pero ya tienen que decir sí, algo había en él sobrenatural. Y te estoy hablando de gente de ciencia. Fíjate qué tremendo es esto. Y es importante que nosotros demos testimonio entonces de la realidad de Jesús y de su poder. Y también, como lo hizo Pedro, importante también va a ser mencionar la relevancia de compartir el evangelio. Fíjate qué precioso es esto, porque Pedro no se queda nada más en decirles del evangelio, sino que también les dicen, bajita la mano, les va a decir o les está diciendo, a ustedes les va a tocar también compartir esto que les estoy diciendo. Los está preparando. Los está preparando para que vengan a Cristo de una vez con la encomienda de que tienen que hablar el evangelio, tienen que compartirlo a otras personas. Versículo 44. Mientras Pedro, aquí va a suceder algo bien interesante. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, imagínate, ¿no? Vamos a imaginar la escena, Pedro diciéndoles, ¿verdad? Y tenemos que llevar el evangelio, y etcétera, etcétera. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Wow. O sea, bueno, me lo quiero imaginar así, ¿verdad? Al Espíritu de Dios interrumpiendo a Pedro. No sé si imaginan así la escena. Porque dice, o sea, no quiere decir que no quisiera que siguiera hablando, pero lo que te quiero decir es esto. Aún mientras Pedro estaba hablando y estaba metido en su discurso, el Espíritu Santo llegó. ¿Y qué sucedió con ellos? Dice entonces que descendió sobre los que estaban escuchando el mensaje. Aquí hay algo que me impacta, porque yo creo que esto es algo, hermano, te lo voy a decir así abiertamente, es algo que debemos de clamar a Dios porque pase. Que cuando nosotros estemos compartiendo el evangelio, vuelvo al contexto de Cornelio, sobre todo a personas que están interesadas en conocerlo, que llegue el momento en que el Espíritu Santo llegue y les toque su vida. Y esto fue lo que pasó aquí. Pero a veces aún en eso, de alguna manera se ha tenido como un cierto temor, ¿verdad? Porque pensamos que entonces vamos a perder el control. Pero quiero repetirte, no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Lo que Él quiere hacer con la gente. Y me encanta esto que sucede aquí, me emociona. Me emociona pensar a Pedro compartiéndoles y de repente el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios llega sobre las personas. Imagino las personas atentas y de repente llega el Señor y toca sus vidas. Y esto hace remembranza a lo que también en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ya en ese momento las personas que estaban con Cornelio estaban recibiendo el poder, no solamente para entender el mensaje de salvación, sino para también ser partícipes de llevar ese mensaje. Yo no sé qué pasó después, pero seguramente esas personas, entre esas personas que estaban allí, salieron grandes evangelistas, grandes maestros de la palabra, que empezaron también a propagar el evangelio por las regiones donde ellos vivían, sobre todo a gentiles, a los que a Pedro todavía le estaba costando trabajo aceptar. Qué precioso, amén. El Señor usando a todo aquel que cree. Versículo 45 dice: los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron como asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Wow, qué impactante es esto. Y aquí, literalmente hablando, con el uso correcto de la palabra que voy a utilizar, la situación se pone pentecostal. Sí, porque como acabo de leer en Hechos 1:8, eso fue lo que sucedió en Pentecostés. ¿Estás de acuerdo? La situación se puso pentecostal.
Y nadie se me asuste. Pero eso pasó. Empezó el Señor a llenarlos, ¿verdad? Y aquí hay dos perspectivas de lo que está sucediendo. Primero, unos judíos que habiendo también ya experimentado el poder de Dios, fíjate, los que estaban acompañando a Pedro habían visto cómo Dorcas había resucitado. Y a mí me impacta que se asombren de que los gentiles reciban el poder de Dios. ¿No crees? Así como que dices, a ver, o sea, si estás viendo el poder de Dios como obra en la vida de las personas y ahora te asombras de que llegue a los gentiles, eso es impactante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo ahí estaba quebrando con los tabúes, con los paradigmas, con los prejuicios que tenían estos hombres. Amén. Yo creo que tú y yo hemos visto personas que en algún momento de su vida las hemos nosotros considerado imposibles de evangelizar. ¿Te ha pasado? Pero déjame decirte algo, quizás el día de mañana Dios te asombre porque los veas llenos del poder de Dios. Y oramos al Señor porque así sea. Personas que quizás han estado renuentes al Señor y decimos, no, había una película por ahí cristiana mexicana que hacía alusión a la película de Bruce Willis, ¿verdad? De Duro de Matar. Y esta película se llamaba Duro de Salvar, se llamaba. Entonces nosotros a veces pensamos así de algunas personas, ¿verdad? No, esas personas dura de salvar, ¿verdad? Pues no sabemos si el día de mañana el Espíritu Santo llegue y obre en su corazón y nos asombremos. Y entonces vemos a este grupo de personas que están adorando al Señor, están hablando en otras lenguas, ¿verdad? Aquí tendríamos que entrar de una manera muy compleja. ¿Por qué? Porque el propósito que tenían las lenguas originalmente, esto ya te lo dejo a ti para que lo estudies, amén. El propósito de las lenguas en Hechos 1:8, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Poder compartirle a quién? A las personas que venían de otros lugares. ¿Estamos en ese contexto? Que pudieran escuchar del Evangelio en su idioma. Pero aquí todos hablaban el mismo idioma. Creo que eso nos debe dejar estudiar más las Escrituras, ¿verdad? Porque quizás si hay algo, como también Corintios lo menciona, incluso hace alusión a las lenguas angelicales, y que muchos, bueno, pueden referirlo como un tipo nada más de metáfora, pero también muchos teólogos lo dicen de manera literal. Podría ser que hay algo ahí del poder de Dios. Yo conozco hermanos que a lo mejor aquí en la congregación no hablan en lenguas, pero en su habitación hablan en lenguas. Gloria a Dios. Si es algo que Dios está obrando en ellos, gloria a Dios, amén. No vamos a enjuiciar aquí, no vamos a decir estás mal porque no hay ningún chino ni japonés en tu barrio y por qué estás hablando en lengua. No, no podemos hablar de esa manera. Me encanta a mí, les he hablado también de este hermano, de George Berger, que fue el fundador de los barcos Logos, que llevan literatura a todo el mundo. Y el hermano es de un trasfondo presbiteriano, si no me equivoco, reformado. Y él se casó con una hermana que era de un trasfondo pentecostal. Entonces él dice, ¿verdad? Dice, yo la verdad, esa parte todavía no la dijeron, da a entender eso. Pero dice así, pero a veces yo entro a mi cuarto en un momento que no debo de entrar y me encuentro a mi esposa hablando en lenguas, orando en lenguas. Dice, y agarro y cierro la puerta y me voy. Sí me explico, hermano. Entonces no sabemos cuál sea el contexto, pero aquí tenemos que estudiar y analizarlo más, amén. Muy importante. Seguimos. Entonces, en el siguiente versículo dice, Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Entonces Pedro ahora sí ya se emocionó, O sea, Pedro ya dijo, ay, está pasando aquí algo padre, ¿verdad? Está pasando aquí, algo aquí especial por parte de Dios. Saquen la alberca y ármenla, ¿verdad? Vamos a bautizarlos a todos. Vamos a inflar la alberca ahorita que hace calor, ¿verdad? Y que sacamos así las alberquitas inflables y todo allá al patiecito, a la cochera. Yo creo que Pedro ha dicho, ¿qué nos impide, verdad? Entonces dice que sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como lo recibimos. Aquí yo veo algo, aquí veo que sucedió tal como con el etíope, una cuestión que a veces a muchos creyentes nos toma años. ¿Estás de acuerdo? Hay muchos creyentes que les toma años tomar la decisión de bautizarse porque todavía no están seguros de seguir a Cristo. Esa es la realidad. Todavía no están seguros de veras rendirse completamente a Él. Y ok, pasan por un proceso, está bien, pasan su proceso. Pero aquí yo veo el poder de Dios moviéndose de una manera tan especial que en ese momento sucedió todo lo que era necesario que pasara. Y entonces, ¿qué dice el versículo 48? Dice, por lo tanto,
dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. ¿Qué hizo Pedro? Vamos a bautizarlos. Y empezó la bautizadera, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Cuando tenemos aquí bautismos, ¿cuántos nos gozamos? Por cierto, prepárese, ¿va? Porque nos toca ya bautizar más, ¿eh? Hay varios hermanos que tienen que bautizar, que queremos que se bauticen, y obviamente quizás Dios les está hablando, ¿verdad? No nos vamos a tomar tanto la retribución como Pedro, ¿verdad? Que dio la orden, ¿verdad? Que dijo, órale, bautícense, ¿verdad? Pero el anhelo de nuestro corazón es que lo hagan si ustedes realmente están convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muy importante verlo de esa manera. Para terminar, quiero dejarte una conclusión. Hay un mensaje claro y preciso de parte de Dios para el ser humano, y es a lo que llamamos el Evangelio. Amén. Ese es el mensaje de Dios. Dios está diciendo, me quiero reconciliar contigo, y tanto quiero reconciliarme contigo que yo mismo me hice hombre, bajé a la tierra, te mostré la verdad, morí por ti y resucité. ¿Qué más quieres, verdad? Eso lo hace el Señor. Esa es la buena noticia. Este mensaje requiere de mensajeros diligentes y preparados para compartir con precisión y claridad dicho mensaje. Esta preparación viene por parte de Dios directamente por la Biblia y por el poder del Espíritu Santo. Busquemos ser diligentes y preparados. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere mensajeros diligentes, o sea que estén atentos como lo hizo Pedro, pero también que estén preparados por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento, porque tú eres muy bueno con nosotros y nos sigues hablando de nuestra necesidad de ti, pero también nos muestras que tú has preparado un camino para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, el día de hoy queremos pedirte a los que estamos aquí presentes que nos ayudes a ser diligentes y preparados para llevar el mensaje de salvación. Señor, por favor, ayúdanos. Quita de nosotros la flojera, la inseguridad, el temor, Señor, y ayúdanos a levantarnos para llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que incluso consideramos buenas personas quizás, pero que necesitan a Cristo, porque si no, no irán contigo a la gloria, Señor. Padre, ayúdanos a comprender esto. Ayúdanos a llevar el mensaje, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos llenes, Señor, en esta congregación de tal manera en que cada uno, hombres, mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y niños, nos convirtamos en mensajeros diligentes y preparados, usados por el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje a nuestra ciudad. Quita de nosotros todo prejuicio, Señor. Rompe todo paradigma y ayúdanos a recordar que hay buenas noticias que deben de ser esparcidas y proclamadas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cantar al Señor. Hermano, pon